Amén, bienvenidos en este tiempo de compartir la palabra del Señor. Dispón tu vida, dispón tu corazón. Vamos a recibir el alimento espiritual en este tiempo, que nada te distraiga. El título de esta prédica es El celo por tu casa, parte 2. Amén. Wow, qué tremenda bendición. Hemos estado compartiendo la pasada semana en el culto presencial en la Congre el celo por tu casa. Quiero animarte de que si tú no has visto la prédica, la puedas ver. Es un complemento a lo que vamos a hablar el día de hoy. Wow, realmente ve la prédica, porque eso va a venir a ensamblar lo que vamos a compartir en esta mañana y lo que el Espíritu del Señor nos quiere impartir. Amén. Muy bien, así que hemos estado hablando acerca del celo por la casa del Señor. Y hemos compartido acerca de la actitud del Señor Jesucristo para poner en orden la casa de Dios. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, dice la palabra de que Él ardía en un celo por la casa del Señor. Su espíritu ardía para poner en orden las cosas. De hecho, el Hijo de Dios vino a restaurar todo lo que se había perdido. Amén. Y vamos a comenzar en esta mañana de domingo con Juan capítulo 2, el versículo 13 al 17. Lo puedes leer atentamente en tus pantallas. Juan 2, del 13 al 17 dice la palabra: Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Versículo 15. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: Saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. ¡Wow! Ya que hemos realmente visto en estas Escrituras de que los discípulos, al ver la actitud del Señor, ellos empiezan a recordar esta profecía del Salmo capítulo 69, el versículo 9, cuando David decía: Señor, el celo por tu casa me consume. ¿Qué era lo que acontecía? El Señor había ido al templo, era el tiempo de la Pascua, y el Señor dice de que se enfadó, hirvió realmente en un enojo, y empezó a expulsar a los cambistas que en medio del templo empezaban a hacer intercambio, ¿no?, de monedas, a hacer intercambio obviamente de divisas. Habían otras personas que se dedicaban a la venta de ganado, de palomitas, de animalitos para los sacrificios correspondientes para el perdón de los pecados. Realmente todo era un desorden. Y el Señor los expulsa del templo y les dice: dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. En otras palabras, el Señor decía: respeten la casa de mi Padre, respeten el lugar donde es invocado el nombre de mi Padre. Amados, y esto nos tiene que llamar realmente mucho la atención y la reflexión, porque en este tiempo tenemos que tener realmente ese celo por la casa del Señor. Amados, tenemos que vibrar en un celo santo, si se puede decir. ¿Para qué? Para tener la misma actitud incluso que David. David era un varón que, a pesar de los problemas y dificultades que afrontaba, lo consumía el celo por la casa de Dios. Quiero darte la definición de la palabra celo. De acuerdo al diccionario, la palabra celo significa cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Cuando uno tiene celo por algo, tienes diligencia, esmero y un cuidado extremo para hacer algo o cuidar algo. En este caso, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener esa diligencia y ese esmero por la casa del Señor. Amados, que el Espíritu Santo en esta mañana siga poniendo y siga impartiendo en nuestro espíritu ese celo por la casa de Dios, de respetar la casa de nuestro amado, de realmente ir congregarnos, de realmente ir, cuando decimos vamos a congregarnos, ya sea de manera virtual o de manera presencial, que nuestros 5 sentidos estén enfocados ¿dónde? En la presencia de Dios, en meditar las Escrituras, en alabar, adorar al Señor en espíritu, en verdad. Realmente que ese tiempo sea un tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia del Señor. Amén. Para David, su máxima prioridad era la casa de Dios. Se puede decir de que para el rey David,
Su máxima prioridad era la presencia de Dios, era la casa del Señor, era su obsesión. Más allá de que tenía que ser rey, más allá incluso cuando viene el profeta Samuel y lo unge como rey, cuando él todavía era jovencito, cuando David iba a pastorear las ovejitas, él tenía un corazón por la presencia del Señor. Dice las escrituras de que él incluso ahí, mientras cuidaba los rebaños, cuidaba ahí de depredadores, él incluso era descrito como el dulce cantor de Israel. Él agarraba ahí como que el arpa y empezaba a tocar para el Señor, lo empezaba a adorar. Incluso cuando es rey, le entra un celo por la casa del Señor. Le entra un celo santo porque el arca del Señor pueda tener un hogar, una casa, una habitación. Y David, wow, ardía en pasión por el Señor. David le decía, Señor, una cosa anhelo, y es estar en tu casa, estar en tus atrios todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura. Una cosa te pido, Señor, estar en tu casa. Y David empieza a tener ese celo por la casa del Señor. David quería construirle una casa al Señor, un lugar, como te mencioné, donde el arca de Dios pueda habitar. Vamos a leer lo que nos dice la palabra en 1 de Crónicas, capítulo 28, del versículo 2 al 3. Quiero que lo leas con atención en tu pantalla. Dice la palabra. 1 de Crónicas 28, del 2 al 3. David se puso de pie y dijo, hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo. Pero Dios me dijo, tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¡Wow! El celo por la casa del Señor en David era realmente apasionado. ¿Y qué era lo que ocurría? El arca del pacto del Señor era trasladada continuamente, ¿no? Había que llevarla de un lado al otro. El arca del pacto en el Antiguo Testamento simbolizaba la misma presencia de Dios. ¡Wow! El arca del pacto era realmente el tesoro más preciado para el pueblo de Israel. Amén. Y David le quería construir un templo para que el arca del pacto deje de estar de un lado para el otro y habite en un templo físico. Pero ¿cuál era el problema? David era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre a consecuencia de las guerras que libraba continuamente con los filisteos, con todos los vecinos obviamente y del pueblo del Señor. Y lo bueno es de que sí, el Señor lo respaldaba, le daba la victoria en varias de las guerras a David. Pero el Señor le dice, tú no me vas a edificar ese templo. Pero noten lo que dice el versículo 6. Me dijo, tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. ¡Wow! Entonces el Señor no es de que se opuso que haya un templo físico. El Señor le dijo, no vas a ser tú David, has derramado mucha sangre, pero sí lo va a ser tu hijo Salomón, a quien yo escogí. Él va a ser un hijo para mí, yo voy a ser un padre para él. Amén. Y también se estaba hablando, es una figura de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo. Si bien ahora el arca del pacto ya no es el máximo tesoro, sino que ¿quién es el máximo tesoro? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora Jesucristo para nosotros es nuestro máximo tesoro, amados. Amén. Y tenemos que realmente tener ese corazón, ¿para qué? Para cuidar el templo y la casa de Dios. Hay dos templos. En primera instancia, ahora cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu del Señor. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu del Señor. ¡Wow! En nuestras mismas vidas habita el Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Por eso Pablo incluso se enfurecía y decía, dejen de pecar. Aquellos que cometen adulterio, aquellos que fornican, ¿acaso no saben que son templo del Espíritu de Dios? Y Pablo con un celo, wow, por el templo del Señor, por la casa de Dios, igual los reprendía. Y es ahí cuando tenemos que entender, número uno, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu del Señor. Y número dos, también tenemos un templo físico, un lugar donde nos reunimos como congregación. Oh, amados, y también tenemos que esforzarnos por la congregación, todos juntos como una familia espiritual, para que el templo del Señor esté bien, ayudar en qué se tiene que hacer, acomodar las sillas, armar los equipos, llevarlos, traerlos, atender a las personas, amarlas, bendecirlas, orar los unos por los otros, esforzarnos por la casa del Señor, tener un celo santo.
Wow, para que el nombre de Jesucristo siga siendo glorificado en la tierra. La pregunta es, ¿por qué dejamos de tener celo por la casa de Dios? ¿Por qué a veces es como que el primer amor se empieza a apagar? ¿Por qué sucede eso? Jeremías capítulo 2, versículo 13, wow, es un versículo, es una palabra que realmente el Señor habla en nuestras vidas. Jeremías 2, 13 dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Wow. Y acá el profeta Jeremías está hablando de parte del Señor y dice, hay dos maldades que han cometido ustedes. Número uno, se han olvidado de que el Señor es la fuente de agua de vida. Han abandonado al Señor su Dios. Oh, amados, ¿por qué muchas veces no tenemos celo por la casa de Dios? Porque hemos abandonado al Señor. Él es la fuente de agua de vida. Amén. Él es el que nos nutre. Amados, solo Dios puede llenar nuestra existencia sobre la tierra. Nadie ni nada más. Solo Dios nos puede saciar. Amén. Y la segunda maldad que describe Jeremías dice, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Una cisterna es un lugar donde se acumula el agua. Pero dice de que el profeta está diciendo, ustedes han construido cisternas rotas, o sea que vacían el agua y el agua se desperdicia, el agua sigue saliendo. Nunca es retenida. ¿A qué se refiere el profeta Jeremías? Está haciendo ilusión de que muchas veces el ser humano trata de llenar su vida con cosas del mundo o con personas, pensando de que eso va a llenar su corazón, va a llenar su vida. El Señor dice, ustedes han cavado cisternas rotas que nunca los van a saciar. Amados, tenemos que entender de que lo único eterno es ocuparnos del reino de los cielos. Vale la pena ocuparnos solo por las cosas de Dios. Yo te doy un consejo en esta mañana, ten celo por lo eterno, no por las cosas pasajeras de esta tierra. La pasada semana les decía, ¿no? Y en el culto presencial, de que wow, nuestra vida en la tierra pasa tan rápido que no vale la pena desperdiciarla por cosas temporales. Que nuestra vida en la tierra realmente ahí se ocupe, pero ¿por qué? Por enfocarnos en lo eterno, en el reino de los cielos, en el Señor nuestro Dios. Invierte tu vida, invierte tu tiempo, ten un celo, una diligencia, esfuérzate, esmérate por la casa de Dios, por la casa del Señor. Amén. No por las cosas de la tierra que son temporales. Oh, amados, muchas veces tratamos de llenar nuestras vidas con cosas que no son provechosas y que nos distraen. Wow, no te dejes distraer por las cosas del mundo. La pregunta es, ¿cómo está la casa de Dios? Y yo te hago una pregunta, ¿cómo está tu casa? ¿La mantienes bien, en orden? ¿Será de que pones esmero en tu casa cuando de repente vas a recibir una visita? ¿Qué es lo que haces? No, wow, sí, te encargas de que el piso esté bien lustrado, o si tienes tal vez todo el departamento de la casa alfombrada, la aspiras correctamente, acomodas todo, o incluso no sacas la mejor vajilla que tienes para atender, obviamente, las visitas, le haces mantenimiento a tu casa. Pero ¿y qué de la casa de Dios? ¿Quién se ocupa de la casa de Dios en este tiempo? ¿Quién es aquella persona que dice, Señor, tenemos celo por tu casa, tenemos celo por la congregación, yo me voy a esforzar, me voy a activar y sé que hacer algo, Señor, aquí está mi vida? Oh, amados, cuánto celo por la casa de Dios hace falta en este tiempo. No permitamos de que las cosas de la tierra lleguen a distraernos, a desenfocarnos. Te decía la pasada semana, está bien de que te enfoques en tu trabajo, amén. Dios te da un trabajo, sé un buen profesional, esfuérzate por tu trabajo. Dios te ha bendecido con una familia, muy bien, esfuérzate por tu familia, dalo todo. A los maridos el Señor nos dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Oh, bendice a tu familia en todo tiempo, amén. Pero no te olvides de la casa de Dios. Oh, amados, no nos olvidemos de la provisión incluso para la casa del Señor. Amados, así como el Señor se enojaba y decía, salgan de acá, dejen de convertir mi casa en un mercado. Es como que el Señor dice, ¿y por qué no se esfuerzan por mi casa? ¿Por qué no se esfuerzan por mi novia, por la iglesia? Amén. Esfuérzate, número uno, por el templo que somos cada uno de nosotros. Tener esa comunión con el Espíritu Santo.
Pero número 2, esforcémonos por la congregación. Ten celo por las cosas de la congregación. Cada reunión de oración, wow, conéctate. Ahora tenemos la facilidad del internet. Tal vez ya no hay que recorrer distancias, ¿no? No, ahora te puedes conectar a través desde tu casa, ahí al internet. Celo por las cosas de Dios, wow. Si tenemos reunión presencial, nos esforzamos por ir. Oh, tenemos reunión por aquí, tenemos reunión por allá, discipulados, bautizo, evangelismo, cada una de las áreas ministeriales. Si tú estás a cargo de una área ministerial, ten celo, un celo que te invada para hacer bien el servicio al nombre del Señor. Esforcémonos. La pregunta es, ¿por qué es necesario que tengamos un celo por la casa de Dios? ¿Por qué es importante de que tengamos un celo por la casa del Señor? Número 1, para traer orden, y número 2, para que se cumpla su palabra. Y quiero que esa pregunta la puedas ver en tu pantalla. Una vez más, ¿por qué es necesario que tengamos un celo por la casa del Señor? Para traer orden y que se cumpla su palabra. ¡Wow! Oh, amados, tenemos que traer orden, que en la casa del Señor se respete, que en la casa del Señor haya lo mejor de nuestras vidas. Amén. Y es ahí cuando el profeta Jeremías, en el capítulo 7, del versículo 4 al 6, dice algo impresionante al templo, a la casa del Señor. Jeremías 7, del 4 al 6, dice la palabra: pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Versículo 5. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Versículo 6. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos. ¡Wow! Y acá el profeta Jeremías está hablando y les está diciendo una palabra en el contexto en el cual se encontraba. ¿Qué era lo que ocurría en ese tiempo? Es de que las personas se refugiaban en el templo y pensaban que nada malo les iba a acontecer porque estaban en el templo del Señor. Y decían, estamos en el templo de Dios, hay seguridad. Pero sin embargo sus corazones estaban lejos de Dios. Es como que lo que dice la Escritura: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El error que cometían era de que iban al templo y con solo pensar de que estar en el templo les iba a ir bien, pero sin embargo seguían pecando, seguían teniendo malas actitudes, malos pensamientos, malas acciones. Incluso acá lo que hemos leído dice de que no había justicia, de que explotaban a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, cometían asesinatos e incluso cometían el pecado de idolatría. Se rendían culto a dioses paganos y sin embargo estaban en el templo del Señor. Y decían, nada malo nos va a pasar porque estamos en el templo del Señor, en la casa de Dios. Y el Señor los reprende y les dice, dejen de pecar. En otras palabras, no conviertan mi casa en un mercado. ¡Wow! Y es ahí cuando entramos a Jeremías capítulo 7, el versículo 11. El Señor Jesús, al poner orden, ¿no?, en la casa de Dios, estaba ahí haciendo alusión a lo que nos dice Jeremías 7:11. Presta atención, dice: ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! Y acá está reprendiendo el Señor duramente a su pueblo. Y les dice, ustedes han convertido mi templo, mi casa, donde está mi nombre, en una cueva de ladrones. Wow, y ahí el Señor dice, les aseguro que yo estoy viendo todo lo que ocurre allí. Amados, cuando de repente no somos diligentes, cuando de repente no nos esforzamos por la casa de Dios, estamos dejando de que la casa del Señor se convierta en un mercado totalmente desordenado. Estamos dejando de que la casa del Señor se convierta en una cueva de ladrones. Amados, respetemos, honremos, esforcémonos por la casa del Señor. El celo por tu casa, Señor, me consume. ¿Qué tenemos que hacer? Pongamos orden en la casa del Señor. Esfuérzate por congregarte, esfuérzate
realmente por asistir a las reuniones. Conéctate a través del internet. Esmérate en dar lo mejor de ti para la casa de Dios. Amén. Pongamos orden. Y número 2, hagamos de que la palabra del Señor se cumpla. Y es acá cuando hablamos de Hechos capítulo 15, del versículo 15 al 18. Hechos 15, del 15 al 18 dice: y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho tiempo. ¡Wow! Hagamos de que se cumpla la palabra del Señor. Un celo por la casa de Dios, como lo tenía David. David en la casa del Señor, ¿qué es lo que él hizo? Puso cantores, puso gente que toque instrumentos musicales, organizó a los levitas, a los sacerdotes, organizó el servicio en la casa de Dios. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor en medio de su casa haya un excelente servicio. Que el nombre del Señor quede en lo alto. Un celo por la casa del Señor. Amén. Por eso la palabra dice que se va a reconstruir la casa caída de David. Amén. Y eso va a ayudar a que el resto de la humanidad, dice, busque al Señor. Los gentiles, al ver de que la casa del Señor está bien, wow, se van a animar a ir. Y dice, todos los que he llamado a ser míos, vamos a gozar del sello del Espíritu Santo. Celo por las cosas de Dios, amén, no por las cosas de este mundo. Se restaurará el deseo que tenía David. La iglesia se levantará para ministrar al Señor en su casa. Ese es el celo que tiene que arder en nuestras vidas, amados. Wow, que la iglesia se levante para ministrar, para servir en la casa del Señor. Amados, que tu vida sea una persona que diga, Señor, aquí está mi vida, ¿qué hago en tu casa? Señor, ¿qué hay que hacer? Heme aquí, Señor, celo por tu casa, ponerla en orden y que tu palabra se cumpla. Para terminar en esta mañana, quiero que recuerdes esto y puedes ver la siguiente frase en tu pantalla. La iglesia no es un lugar al cual ir, sino una familia a la cual pertenecer. ¡Wow! Recuerda esto. La iglesia no es simplemente un lugar al cual ir, sino una familia a la cual pertenecer. Y estamos hablando de la familia Cabod. ¡Wow! De la congregación Cabod. Ministerios Cabod. ¡Wow, amados! Pertenece a esta familia. Acá con la Angie te abrimos las puertas para que el celo por la casa del Señor te invada y tú nos ayudes a seguir edificando la casa del Señor. Sirvamos a nuestro Dios, amémoslo con todo nuestro corazón. Ten un horario en la casa de oración, ministra al Señor, sirve en la congregación, llega temprano, tal vez sea el último en irte. Ayúdanos a edificar la casa del Señor. Oh, amados, que realmente este anhelo, este deseo nos invada, nos consuma, el celo por la casa del Señor, la familia que Dios nos ha dado, la familia Cabod. Y quiero terminar con esto en esta mañana. David le dio instrucciones a su hijo Salomón sobre la casa del Señor. Y estas instrucciones se aplican a nuestros días. Estas instrucciones para aquellos que, ardemos en pasión por Jesucristo, en aquellos que le decimos, Señor, mi vida es tuya, Señor, aquí estamos para proclamar tu nombre. Nos dedicamos a poner en orden la casa del Señor, que la palabra del Señor se cumpla en la tierra. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Cada tilde, cada punto y coma de la palabra de Dios, de las Escrituras, se va a cumplir a cabalidad. Y David le da estas instrucciones a su hijo para que sigan sirviendo en la casa del Señor. Y estas instrucciones son para nosotros. Primera de Crónicas 28, del 20 al 21, dice la Escritura. David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará.
Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Versículo 21. Las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros con todo tipo de habilidades se ofrecerán como voluntarios, y los funcionarios y toda la nación están a tus órdenes. ¡Wow! Oh, amados, es el tiempo ¿de qué? De ser fuertes y valientes, de hacer el trabajo en la casa del Señor. Amén. No tengamos miedo ni nos desanimemos. Amén. Que no haya desánimo, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Dice la Escritura, Él no te fallará ni te abandonará. ¿Cuántos reciben eso en esta mañana? Oh, qué glorioso. Esforcémonos, sigamos las instrucciones que daba David en la casa de Dios. Oh, amados, el Señor se va a encargar, de que todo termine correctamente. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se cumpla a cabalidad. ¡Qué tremenda bendición! Oh, amados, así como realmente David estableció cantores, músicos, servidores que ministren al Señor, de la misma manera esforcémonos. Señor, el celo por tu casa nos consume. Oh, Señor, vamos a seguir adelante, llevando y proclamando tu nombre. Señor amado, tú seas glorificado, enaltecido, conocido y alabado en medio de las naciones de la tierra. Ahí donde tú estás desde casa, quiero animarte de que te puedas poner de pie. Tú que eres varón, tú que eres mujer, quiero animarte, sirve al Señor. Da tu vida por el reino de los cielos. Amén. Oh, invierte tu vida en lo eterno. Dediquémonos juntos como familia Cabot a servir al Señor nuestro Dios, y que muchas personas amen a nuestro Dios. Amén. Ahí donde tú estás, vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a orar en esta mañana. Padre bueno, queremos darte las gracias por esta mañana, gracias por este tiempo de compartir las Escrituras. Espíritu Santo, sopla vida en medio nuestro, en medio de toda la familia Cabot. Señor, que el celo por tu casa nos invada, nos consuma de cabeza a pies. Que nos esforcemos por tu casa, Abba. Nos esforcemos para proclamar tu nombre. Gracias por cada persona de la congregación. Gracias porque somos una familia y juntos, Señor, nos esforzamos por tu reino, por establecerlo, Señor, en la tierra. Oh, Señor, acompáñanos en todas las cosas, guíanos, danos la victoria en todas las cosas, Padre bueno. Oh, te bendecimos, Señor. Oh, el Espíritu del Señor está tocando las vidas, los corazones. Dejemos de que el Espíritu del Señor nos llene. Vamos a adorar al Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria con
único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará.